Buenas tardes, me llamo Iris Coya Soto y hoy vengo a hacer mi defensa por el proyecto que lleva como título Caracterización de compuestos bioactivos en cultivos agroforestales. Primero, me gustaría empezar diciendo que la corteza del alcornoque sirve como medio de protección de los brotes y los rebrotes del tallo, además de que ha venido encontrando una aplicación en la producción de tapones de corcho, como por ejemplo para las botellas de vino o incluso de champán, y en paneles con fines acústicos o simplemente decorativos. En cuanto también tiene una aplicación alternativa del corcho, es el uso de sus extractos como un producto antifúngico frente a patógenos vegetales. Por si no sabéis lo que es un antifúngico, simplemente es una sustancia capaz de evitar el crecimiento de una cepa. Y por último, la matriz polimérica del corcho o de la corteza del alcornoque está formada por suberina, lignina y polisacáridos, entre otras muchas cosas, y cabe destacar que la extracción ácida de la corteza da lugar como a diácidos y monoácidos, pero si la extracción se realiza en unas condiciones neutras, da lugar a alcoholes de cadena larga. Como objetivo tenemos la caracterización del extracto amoniacal de la corteza del alcornoque mediante la cromatografía de gases y espectroscopia de masas, que luego os explicaré un poco brevemente lo que es, y los ensayos in vitro de su actividad frente a hongos fitopatógenos del manzano, que son la molinina fructígena, el Neophysicoccus parvum y Pseudomonas syringae, que la llamaremos como M. fructígena, N. parvum y P. syringae, para hacerlo más sencillo. El origen de todas las muestras está en el Alcornocal de Valdegalindo, en Foncastín de Valladolid, y en cuanto a los hongos, me gustaría empezar por M. fructígena. En cuanto a la M. fructígena, es un hongo que afecta al manzano, al peral y a otros frutales de hueso y causa, como podéis ver ahí, la podredumbre del fruto. Este ha sido proporcionado por el CITA de Huesca. Ahí tenéis una imagen. En cuanto al N. parvum, es un hongo que es como de los más agresivos dentro de su familia. Provoca la pudrición de frutos, cancros y muerte regresiva y ha sido proporcionado por el Itacil. Por último, nos encontramos con P. syringae, que en este caso es una bacteria que se encuentra expandida por todo el mundo y causa la pudrición de frutos, cancros y muertes regresivas, pero cabe destacar que es responsable de los cancros bacterianos que pueden afectar a centenares de huéspedes totalmente distintos entre ellos, y entre ellos, por ejemplo, está la vid. Este ha sido proporcionado por el Centro de Diagnóstico de Castilla y León. En cuanto a la preparación del extracto y su caracterización, fue un proceso que consistía en coger el extracto, ponerlo en digestión con una solución acuosa de amoníaco durante un periodo de 2 horas. Más tarde se sonicó, es decir, se agitaron las partículas por medio de la energía del sonido, durante un periodo de 10 minutos con descansos de 2 minutos cada 2 minutos y medio más o menos. Luego se llevó a reposar durante 24 horas y se ajustó a un pH neutro, de una acidez de 7. Por último, esta muestra se llevó a centrifugar y el sobrenadante se filtró. Este extracto se llevó a analizar por la cromatografía de gases, espectroscopía de masas, que es lo que he citado antes, que es una máquina que nos permitía identificar los fitoconstituyentes de ese extracto. En cuanto a la actividad antifúngica, fue un proceso que tuvo lugar en un método de dilución en agar. Se incorporaron alicuotas del extracto de la corteza del alcornoque a un medio PDA, que PDA significa el agar para los hongos, con el fin de obtener concentraciones que oscilaban entre 62,5 y 1500 microgramos por mililitro. Luego, la siembra de los fitopatógenos consistía en coger tapones de micelio que se encontraban, como podéis ver ahí, en el margen de la muestra y llevarlo a las placas que ya contenían las concentraciones que he citado anteriormente. Esas placas se llevaron a incubar en una habitación totalmente cerrada y totalmente a oscuras, y por último esto nos permitió determinar la concentración mínima inhibitoria y las concentraciones efectivas. En cuanto a la actividad antibacteriana, fue un proceso bastante parecido porque también tuvo lugar en una dilución en agar,
pero sin embargo esta vez fue una colonia aislada, en este caso de P. syringae, que era nuestra bacteria, se llevó a incubar en un medio líquido de TSB, que es agar, pero para las bacterias, es un agar líquido. Esta muestra se llevó a las placas de TSA, que es agar sólido, con concentraciones como entre 62,5 y 1500. Posteriormente se llevaron a incubar durante 24 horas a 26 grados centígrados y por último se consiguió la concentración mínima inhibitoria visible, que es simplemente la concentración más baja a la que ya no se aprecia o no se ve el crecimiento de la bacteria en las placas con la dilución en agar. En cuanto a los materiales y métodos, encontramos muchos fitoquímicos, como podéis ver ahí, más de 100 compuestos. Esta tabla o esta gráfica nos muestra la abundancia frente al tiempo. Si nos fijamos, entre los 25 primeros minutos conseguimos mucha abundancia de fitoquímicos, pero a partir de los 25 minutos hacia adelante ya no se obtuvieron muchos. Uno de los fitoquímicos identificados fue el ácido nonadoioico, que está presente en los granos de cebada, de trigo, es decir, en cereales, y simplemente se utiliza como una respuesta, una señal defensiva que es de las plantas. En cuanto a los resultados de la actividad antifúngica, como podéis ver en la tabla de arriba, está la concentración efectiva, está al 50% y el 90%, de ahí los números. Y está la N. parvum y la M. fructígena, que son los dos hongos que hemos analizado. Si nos comparamos o utilizamos la tabla para poder identificar el diagrama de barras, podemos ver que la N. parvum, que está en este lado, y la M. fructígena, que está allí, aquí están representadas las concentraciones y aquí el crecimiento del hongo. Si nos vamos a la última, vemos que a 1500 la N. parvum sigue muy presente, es decir, no se ha conseguido inhibir del todo, simplemente un 45% más o menos. Y en cuanto a la M. fructígena, si nos fijamos en la última barra, vemos que no hay nada, es decir, a 1500 se ha conseguido inhibir del todo. Algo que ya sabíamos con los resultados de arriba, puesto que la concentración efectiva al 90% de la N. parvum es de 3449,4 y nosotros solo lo habíamos hecho hasta 1500, pero la M. fructígena es de 1466 al 90%, es decir, a 1500 ya no se observaría nada. Una imagen que me parecía personalmente más visual para que podáis conocerlo mejor de lo que he citado anteriormente es los dibujitos que veis arriba. En la primera fila está representado la N. parvum y en la fila de abajo la M. fructígena con sus respectivas concentraciones. Si nos fijamos en la última, arriba podéis ver como todavía hay muchísimo crecimiento, mucha presencia del hongo, pero abajo no podéis ver nada porque ya no hay hongo. Y respecto a la de abajo es la actividad antibacteriana, es decir, los resultados de la bacteria que hemos analizado. Se trata de la P. syringae y como podéis ver están también representadas las concentraciones, puesto que son las mismas, y si veis hay tanto signos positivos como signos negativos y os preguntaréis qué es. Simplemente, como podéis ver, el signo positivo llega hasta 500, es decir, la presencia de colonias. A partir de 500, los signos negativos, es decir, ya no hay colonias, el virus, o sea, la bacteria ya no existe, se ha conseguido inhibir del todo. Entonces, como conclusión, podemos decir que la actividad antimicrobiana observada es muy alta frente a la bacteria, puesto que se ha conseguido inhibir a los 500 más o menos de concentración, es bastante moderada frente a la M. fructígena, puesto que se consiguió inhibir justo a 1500 de la concentración, y es muy baja frente al neoparvum, porque hasta 3500 más o menos no se consigue inhibir y nosotros solo lo hicimos hasta 1500. Por último, muchas gracias por su atención a todo el mundo y sobre todo me gustaría dar las gracias al centro por darme la oportunidad de hacer este trabajo y aprender mucho sobre cosas que probablemente si no hubiese hecho el trabajo no había aprendido nunca, y sobre todo a mi tutora de la universidad y especialmente a mi tutora que me ha ayudado en todo el trabajo, me ha mostrado muchas facilidades para hacerlo y combinarlo con segundo de bachillerato, que no es algo fácil, y pues muchas gracias. Ya está.